El silencio de Dios. Para muchos, esta es una de las pruebas de fe más difíciles. Oramos, clamamos, buscamos respuestas, pero a veces lo único que encontramos es un vacío, una espera que parece interminable. Y luego viene la duda, ¿realmente Dios nos escucha? ¿Le importa? Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones en las que parece que nuestras oraciones no llegan al techo. Pero ¿y si el silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación? ¿Una invitación a confiar, a actuar, a ver más allá de las apariencias? Hoy quiero compartir con ustedes la historia de Mateus, un campesino que enfrentó la sequía más grande de su vida. Un hombre que, en su momento más difícil, cuestionó su fe, pero también descubrió que las respuestas divinas no siempre llegan como esperamos. Mateus vivía en un pequeño pueblo y mantenía a su familia con el arduo trabajo en el campo. La tierra siempre había sido generosa y proporcionaba alimento y seguridad. Pero ese año todo cambió. La lluvia, que debería haber llegado hace meses, simplemente no llegó. Los ríos se secaron, el suelo se endureció y las cosechas empezaron a morir. Cada día que pasaba, la esperanza disminuía. Los animales estaban débiles y las reservas de alimento eran escasas. Y Mateo, que siempre había confiado en la divina providencia, empezó a preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado? Pero esta no es solo la historia de un campesino. Es la historia de todos nosotros. Porque, en algún momento, todos enfrentamos sequías en la vida. Todos pasamos por periodos de espera, de duda, de incertidumbre. Y es en estos momentos cuando la fe se pone verdaderamente a prueba. Lo que Mateus no sabía era que su mayor desafío aún estaba por llegar. Y que, incluso en el silencio, Dios ya estaba preparando una respuesta. Los días pasaron y el cielo permaneció implacablemente azul. Ninguna nube, ninguna señal de alivio. El sol castigó la tierra sin piedad, agrietando el suelo y absorbiendo la poca humedad que quedaba. El río que alguna vez atravesó el pueblo ahora era solo un lecho seco de rocas. Las plantaciones, que antes garantizaban el sustento de todos, estaban muriendo una a una. Matthew sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Como cabeza de familia, era su responsabilidad asegurarse de que su esposa e hijos no pasaran hambre. Pero, ¿cómo alimentar tu hogar cuando la propia tierra se niega a dar frutos? Cada mañana comenzaba con la misma oración. Señor, envía lluvia. No pido por mí, sino por mis hijos. Se arrodilló ante el campo árido, con el polvo pegado a su ropa, y suplicó. Su corazón anhelaba una respuesta, pero los cielos permanecieron en silencio. Isabel, su esposa, intentó mantener viva la esperanza. Dios nos ha sostenido hasta aquí, Mateo. Él no nos abandonará ahora. Pero la mirada en sus ojos delató su preocupación. Los niños estaban cada vez más débiles y los suministros de alimentos se estaban agotando. Los vecinos empezaron a perder la esperanza. Algunas familias ya hablaban de irse, buscar tierras más fértiles, empezar de nuevo en otro lugar. Matthew entendió su miedo. Él mismo empezaba a preguntarse si no sería el momento de hacer lo mismo. Pero algo dentro de él se resistió. No quería darse por vencido, no quería abandonar la tierra que sus padres habían cultivado.
La tierra donde crecieron tus hijos. La tierra donde creía que Dios todavía podía actuar. Los días se convirtieron en semanas y la frustración aumentó. Su oración, antes llena de fe, ahora estuvo acompañada de angustia. Señor, ¿dónde está usted? ¿No puedes oírme? El silencio fue su única respuesta. Pero incluso sin respuestas, Mateus todavía no sabía que su historia estaba lejos de terminar. Los días siguieron transcurriendo sin señales de lluvia. El calor agobiante hacía que incluso el aire pareciera pesado, difícil de respirar. El agua, que ya era escasa, fue ahora racionada con sumo cuidado. Lo poco que quedó fue destinado a los niños y animales que aún resistían. En el pueblo, la esperanza dio paso a la desesperación. Familias enteras empezaron a marcharse, dejando atrás sus hogares, sus campos, sus historias. No fue una decisión fácil, pero para muchos quedarse solo significó prolongar su sufrimiento. Mateus vio a sus vecinos empacar lo que podían llevar. Los carros seguían por el camino, algunos con destino a ciudades vecinas, otros sin destino específico. El pueblo, antaño lleno de vida, ahora parecía un lugar abandonado, lleno de silencio y polvo levantado por el viento. Fue entonces cuando José, su viejo amigo, llamó a su puerta. Su rostro, marcado por el sol y la preocupación, revelaba el dilema al que se enfrentaban todos. Mateo, es hora de irnos, dijo José, mirando a su alrededor. Aquí no hay nada más. Nos hemos aferrado demasiado tiempo. Tienes hijos que criar, Isabel te necesita. Ven con nosotros antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de José encontraron eco en los propios pensamientos de Mateo. Sabía que su amigo no quería hacer daño. Al contrario, José siempre había estado a su lado, compartiendo los momentos difíciles y los pocos momentos de alegría. ¿Y a dónde iría, José? Mateo suspiró, mirando su tierra reseca. ¿A otro lugar donde también nos pueda alcanzar la sequía? ¿A una ciudad donde nadie nos conoce? Cualquier lugar es mejor que este, amigo. Al menos tendremos una oportunidad. Matthew no respondió de inmediato. Miró su sencilla casa, el patio trasero donde solían jugar sus hijos. ¿Cómo podría simplemente alejarme? ¿Cómo puedes abandonar todo lo que has construido? Más tarde esa noche, se sinceró con Isabel. José quiere que nos vayamos con ellos. Quizás tenga razón. Quizás estemos insistiendo en algo que ya pasó. Isabel, siempre tranquila, le cogió las manos con suavidad. Las palabras de la esposa trajeron algo de consuelo, pero no eliminaron la incertidumbre. Matthew se sintió dividido. Si se quedaba, podría condenar a su familia a morir de hambre. Si se fuera, tal vez se estaría dando por vencido en el momento en que Dios más quería que confiara. Esa noche durmió poco. Su corazón estaba apesadumbrado, la decisión fue difícil. Pero el amanecer traería algo inesperado. Algo que cambiaría todo. Llegó el amanecer trayendo otro día de calor asfixiante e incertidumbre. Matthew se despertó cansado, los pensamientos de la noche anterior todavía pesaban sobre él. La decisión de irse o quedarse parecía cada vez más urgente. Salió de la casa y observó el pueblo. El silencio era inquietante. Casas vacías, puertas entreabiertas, polvo acumulado donde antes había movimiento y vida.
Aquel lugar que antes había estado lleno de risas y trabajo ahora parecía un paisaje olvidado por el tiempo. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Al final de la calle de tierra, un hombre caminaba lentamente hacia el centro del pueblo. Vestía ropa sencilla y desgastada por la intemperie y llevaba una pequeña bolsa de tela al hombro. Su presencia era extraña, ya que nadie debería llegar allí, sino simplemente salir. Los pocos residentes que quedaban salieron de sus casas para observar. ¿Quién era él? ¿Qué hacías allí, en un lugar condenado por la sequía? Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el desconocido se detuvo frente a él y, sin dudarlo, le entregó el bolso que llevaba. Su voz era firme pero tranquila. Plante estas semillas y vea qué pasa. Mateus miró la bolsa y luego al hombre, confundido. Esto solo podría ser una broma. ¿Planta? ¿En medio de esa tierra seca y agrietada? ¿Qué podría crecer allí sin lluvia, sin humedad, sin esperanza? Esto es una locura, exclamó sosteniendo la bolsa vacilante. La tierra está muerta. No hay manera de que nada pueda crecer sin agua. El hombre se limitó a sonreír, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Quieres un milagro, pero tienes miedo de actuar. Simplemente plántalo. Y, sin esperar más preguntas, el extraño se dio vuelta y caminó de regreso por donde había venido, desapareciendo en el polvo levantado por el viento. Mateus permaneció allí, sosteniendo con fuerza la bolsa, sintiendo el peso de la decisión en sus manos. ¿Qué tengo que hacer? Una parte de él quería tirar esas semillas y olvidarse de esa absurda conversación. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de él que lo detenía. Un sentimiento que no podía explicar. ¿Podría ser una señal? ¿Sería una última oportunidad? Al final de ese día, después de luchar con su propia incredulidad, Matthew tomó su decisión. Caminó hasta su secano, abrió la bolsa y comenzó a sembrar. Fue un acto de fe. El último que le quedaba. Con manos firmes, pero corazón inquieto, Matthew plantó cada semilla en la tierra endurecida. No sabía por qué estaba haciendo esto. Todo decía que era inútil, no había humedad, no había pronóstico de lluvia, no había lógica. Pero de alguna manera sintió que necesitaba seguir adelante. Cada tumba cavada en la tierra fue un acto de fe. Cuando terminó, solo quedaba un último dilema, el agua. La familia solo tenía guardados unos pocos contenedores, destinados a los días siguientes. Utilizarlos significaría poner en riesgo el bienestar de sus hijos. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de él que lo obligaba a continuar. Isabel observó en silencio, entendiendo el conflicto de su marido. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos sustentará, dijo, con la serenidad de quien ya había tomado su decisión. Mateus respiró hondo y, sin dudar más, tomó uno de los contenedores. Con cuidado, vertió pequeñas porciones de agua en el suelo, humedeciendo cada semilla que había plantado. Eso fue todo lo que pudo hacer. El resto estaba en manos de Dios. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron los días y no pasó nada. El sol siguió siendo despiadado, quemando la tierra con su calor despiadado. Cada amanecer era una mezcla de esperanza y miedo. Mateo iba al campo y observaba la tierra seca, buscando cualquier señal de cambio, cualquier señal de vida. Pero todo siguió igual. La duda empezó a crecer.
Fui un tonto, murmuró para sí al cuarto día. Gasté lo poco que teníamos en algo imposible. Evitó mirar a Isabel a los ojos, temiendo encontrar allí la confirmación de su error. Pero su esposa mantuvo la calma, cuidando a los niños y administrando lo que quedaba de comida. Ella no parecía dudarlo. Llegó el quinto día, luego el sexto. Nada. Mateo empezó a pensar que debería haber escuchado a José. Debería haberme ido con los demás. Entonces, en la mañana del séptimo día, sucedió. Mientras se acercaba al campo, algo llamó su atención. Pequeños puntos verdes surgieron de la tierra reseca, frágiles pero vivos. Sus ojos se abrieron como platos. Cayó de rodillas y tocó uno de los capullos con las yemas de los dedos. Era real. Las semillas habían germinado. Lo imposible estaba ante él. Matthew sintió que su corazón se aceleraba. Volvió corriendo a casa y llamó a Isabel y a los niños. Cuando todos llegaron al campo, la emoción se apoderó de ellos. Isabel se tapó la boca con las manos y las lágrimas brillaban en sus ojos. Los niños corrían por el campo, riendo, maravillándose de los brotes que surgían de la tierra que todos creían muerta. La noticia se difundió rápidamente. Los vecinos restantes del pueblo vinieron a comprobarlo con sus propios ojos. Y luego, en la tarde de ese mismo día, regresó José. El amigo, que se había ido convencido de que allí no había futuro, se detuvo frente al campo verde. Miró las plantas que crecían en medio de la tierra árida, incapaz de decir nada. De eso, sacudió la cabeza con incredulidad. Eso no debería ser posible. Matthew sonrió y sintió un calor diferente en el pecho, no el calor del sol despiadado, sino el calor de una fe renovada. Mateus permaneció allí mucho tiempo, arrodillado en el campo, observando los pequeños brotes que habían surgido del suelo árido. Lo imposible había sucedido ante sus ojos, pero más que eso, algo dentro de él también había cambiado. Durante mucho tiempo había orado por una cosa, la lluvia. Esperaba que Dios respondiera con nubes de tormenta y una tormenta que empaparía la tierra. Pero en cambio recibió una bolsa de semillas y una prueba de fe. La respuesta de Dios no siempre llega de la manera que esperamos. Ese pensamiento resonó en su mente. Durante toda la sequía, Matthew había creído que su única opción era esperar un milagro del cielo. Pero al final, el verdadero milagro no fue la lluvia. Fue el coraje de actuar incluso cuando todo parecía imposible. La fe exige acción. Si hubiera rechazado las semillas, si hubiera ignorado la visita del extraño, nada de esto habría sucedido. La transformación del campo comenzó cuando decidió plantar, aún sin garantías. Recordó historias que había escuchado desde pequeño. Abraham, que abandonó su tierra sin saber a dónde lo llevaba Dios. Moisés, que levantó su bastón ante el mar rojo sin ver camino abierto. Job, que se mantuvo firme incluso cuando lo perdió todo. Ninguno de ellos recibió respuestas inmediatas. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Pero todos confiaron y actuaron, incluso sin comprender los planes divinos. Mateus miró a Isabel, que observaba a los niños correr por el campo, jugando entre los brotes verdes. Había esperanza en sus ojos. Dios no ha cambiado las circunstancias, dijo en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Pero algo cambió dentro de mí.
La mayor transformación no se produjo en la tierra seca, sino en su corazón. A lo largo de su vida, había aprendido que la fe estaba esperando. Pero ahora entendí que la fe también implicaba actuar, incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese momento lo entendió. El verdadero milagro no fue la lluvia que nunca llegó. Fue el coraje de creer, incluso sin verlo. La historia de Mateo no se trataba solo de semillas que crecían en tierra firme. Aportó profundas reflexiones sobre la fe, la paciencia, los signos divinos, el poder de la comunidad y la difícil decisión entre persistir o cambiar de camino. Cada uno de estos aspectos contiene lecciones valiosas para cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, impotente o sin respuestas de Dios. El papel de la paciencia en la fe. La espera puede ser angustiosa, pero es uno de los pilares de la fe. Mateo plantó las semillas sin saber si germinarían, las regó sin estar seguro de ver resultados. Y aunque en los primeros días no pasó nada, siguió esperando. Esto nos recuerda que Dios a menudo obra en lo invisible antes de manifestar algo en lo visible. En la Biblia vemos este principio en la vida de Noé, quien construyó el arca durante años antes de que cayera la primera gota de lluvia. O en José, que pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. La paciencia espiritual no significa cruzarse de brazos y esperar pasivamente, sino permanecer fieles, incluso cuando los frutos aún no son visibles. La importancia de los pequeños carteles. Muchas veces le pedimos a Dios grandes milagros, pero ignoramos las pequeñas señales que Él nos envía. Mateo esperaba lluvia, pero recibió semillas. Si hubiera rechazado este regalo porque le parecía pequeño o insignificante, habría perdido la oportunidad de ver renacer su tierra. Dios habla de varias maneras, a través de una palabra amiga, un sentimiento en el corazón, una puerta inesperadamente abierta o cerrada. Pero para notar estas señales es necesario estar atentos y con el corazón abierto. ¿Cuántas veces hemos pedido respuestas y no nos hemos dado cuenta de que ya han llegado, pero no de la forma que imaginábamos? El poder de la comunidad y la inspiración. La decisión de Mateus no solo cambió su vida, sino también la de toda la comunidad. El regreso de los vecinos, la incredulidad de José convertida en esperanza, todo esto muestra cómo un solo acto de fe puede impactar a muchas personas a su alrededor. La fe no es un camino solitario. Nos necesitamos unos a otros para fortalecernos, inspirarnos y, a veces, incluso recordarnos las promesas de Dios cuando nuestras propias fuerzas flaquean. La transformación del campo no fue solo física, sino también emocional y espiritual para el pueblo. Así como la duda y el miedo pueden ser contagiosos, también puede serlo la esperanza. ¿Cuándo continuar o cambiar de ruta? Este es quizás uno de los dilemas más difíciles de la vida, saber cuándo insistir y cuándo seguir otro camino. Mateo tuvo este conflicto cuando José intentó convencerlo de que se fuera. Podría haber decidido irse y tal vez encontrar nuevas oportunidades en otra tierra. Pero algo dentro de él le dijo que aún no era momento de darse por vencido. Discernir entre perseverancia y terquedad es un desafío. A veces Dios nos llama a continuar, incluso cuando todo parece contrario. Otras veces, nos muestra que debemos avanzar y buscar nuevos caminos. La clave está en la oración y la sensibilidad para escuchar su dirección. Y como descubrió Matthew, la respuesta muchas veces no llega como esperamos, pero siempre llega de la manera correcta.
El viaje de Mateo nos enseña que la verdadera fe no es solo esperar un milagro, sino también tener el coraje de actuar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Podría haberse rendido, como hicieron tantos otros. Podría haber ignorado las semillas, no haber creído al extraño que le brindó la oportunidad y haber dejado atrás su tierra. Pero en cambio, optó por confiar. Y esta confianza transformó su vida. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Dios y, cuando la respuesta no llega como esperábamos, nos sentimos abandonados? Mateo quería lluvia, pero recibió semillas. A veces queremos que Dios resuelva nuestros problemas de inmediato, pero Él nos da formas de crecer, aprender y madurar en el proceso. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de confiar en Dios? Nos muestra que Dios nunca nos olvida. Que tu respuesta puede no ser inmediata, pero siempre llega en el momento indicado. Y que, muchas veces, el mayor milagro no está en cambiar lo que nos rodea, sino en transformar lo que está dentro de nosotros. Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Hubo un momento en el que esperabas un tipo de respuesta, pero Dios te dio otro? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita fuerza ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu camino. Y recuerda, a veces, la respuesta que necesitas ya está en tus manos, solo necesitas tener fe para plantarla. Hasta el próximo video. Nos muestra que Dios nunca nos olvida. Que tu respuesta puede no ser inmediata, pero siempre llega en el momento indicado. Y que, muchas veces, el mayor milagro no está en cambiar lo que nos rodea, sino en transformar lo que está dentro de nosotros. Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Hubo un momento en el que esperabas un tipo de respuesta, pero Dios te dio otro? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita fuerza ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu camino. Y recuerda, a veces, la respuesta que necesitas ya está en tus manos, solo necesitas tener fe para plantarla. Hasta el próximo video. La fe no es un camino solitario. Nos necesitamos unos a otros para fortalecernos, inspirarnos y, a veces, incluso recordarnos las promesas de Dios cuando nuestras propias fuerzas flaquean. La transformación del campo no fue solo física, sino también emocional y espiritual para el pueblo. Así como la duda y el miedo pueden ser contagiosos, también puede serlo la esperanza. ¿Cuándo continuar o cambiar de ruta? Este es quizás uno de los dilemas más difíciles de la vida, saber cuándo insistir y cuándo seguir otro camino. Mateo tuvo este conflicto cuando José intentó convencerlo de que se fuera. Podría haber decidido irse y tal vez encontrar nuevas oportunidades en otra tierra.
Pero algo dentro de él le dijo que aún no era momento de darse por vencido. Discernir entre perseverancia y terquedad es un desafío. A veces Dios nos llama a continuar, incluso cuando todo parece contrario. Otras veces, nos muestra que debemos avanzar y buscar nuevos caminos. La clave está en la oración y la sensibilidad para escuchar su dirección. Y como descubrió Matthew, la respuesta muchas veces no llega como esperamos, pero siempre llega de la manera correcta. El viaje de Mateo nos enseña que la verdadera fe no es solo esperar un milagro, sino también tener el coraje de actuar, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Podría haberse rendido, como hicieron tantos otros. Podría haber ignorado las semillas, no haber creído al extraño que le brindó la oportunidad y haber dejado atrás su tierra. Pero en cambio, optó por confiar. Y esta confianza transformó su vida. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Dios y, cuando la respuesta no llega como esperábamos, nos sentimos abandonados? Mateo quería lluvia, pero recibió semillas. A veces queremos que Dios resuelva nuestros problemas de inmediato, pero Él nos da formas de crecer, aprender y madurar en el proceso. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de confiar en Dios? Nos muestra que Dios nunca nos olvida. Que tu respuesta puede no ser inmediata, pero siempre llega en el momento indicado. Y que, muchas veces, el mayor milagro no está en cambiar lo que nos rodea, sino en transformar lo que está dentro de nosotros. Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has experimentado algo similar? ¿Hubo un momento en el que esperabas un tipo de respuesta, pero Dios te dio otro? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien que necesita fuerza ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu camino. Y recuerda, a veces, la respuesta que necesitas ya está en tus manos, solo necesitas tener fe para plantarla. Hasta el próximo video.